Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En algunos vídeos anteriores vimos cómo realizar un esquema para el montaje de un cuadro de piscina. Un cuadro para controlar la bomba de una piscina y además el alumbrado igualmente de la piscina o pileta. Vimos cómo realizar el esquema y en dos vídeos posteriores vimos cómo realizar el montaje del cuadro para un motor monofásico. Posteriormente realizamos el cambio del esquema de monofásico a trifásico. Y a continuación vamos a ver el montaje de lo que es el cuadro para un motor trifásico para una piscina o pileta. Aquí vemos el esquema del cuadro de la piscina y las primeras conexiones que vamos a realizar van desde la bornera al disyuntor o automático diferencial. Dijimos en un vídeo anterior que este cuadro es un cuadro secundario, por consiguiente no es necesario tener un termomagnético general. Vamos a realizar las conexiones. Primero colocamos el neutro, cable azul, segundo colocamos el cable negro, fase R, tercero cable marrón, fase T, fase S, neutro RS, y el gris fase T. Aunque normalmente el color de las fases realmente no tiene importancia, pero he tomado por norma, parece lo que es la norma UNE, aunque el tema es un poco ambiguo, pero parece ser que hay una norma que dice que lo más correcto es negro, marrón y gris. Aunque, repito, todavía parece un poco ambigua.
un poco pequeño el destornillador. Ya se han colocado el neutro y las tres fases desde el bornero hacia el automático o disyuntor diferencial. En este caso, el neutro está en el lado izquierdo. Hay otros fabricantes que el neutro lo ponen en el lado derecho. Se han realizado las conexiones desde el bornero hacia el diferencial y a continuación vamos a realizar los puentes que alimentan el termomagnético tripolar y los dos termomagnéticos bipolares. O sea, vamos a realizar los puentes que aquí, según el esquema, la fase R puede puentear primero un bipolar, otro bipolar y luego el tripolar. Pero lo voy a realizar al contrario. Voy a alimentar directamente el termomagnético tripolar y desde el tripolar voy a puentear hacia los dos bipolares. Cable neutro de salida, neutro hacia un termomagnético bipolar y neutro hacia el otro termomagnético bipolar. Este es de 16 amperios para la luz de los focos y este es de 10 amperios para la maniobra del motor. A continuación, el cable negro el plano manda más fuerza, el destornillador plano. Aquí alimentamos el tripolar con la fase R negro, el puente hacia el bipolar y el otro puente hacia el otro bipolar. Alguien podrá decir que podríamos alimentar un bipolar con una fase y el otro con otra fase, pero como el consumo de maniobra es muy pequeño, pues he preferido puentear los dos con la misma fase. A continuación,
la fase S, color marrón, hacia el termomagnético tripolar o trifásico, y por último el puente que va desde la tercera fase, fase T, color gris, hacia el termomagnético tripolar. Ahí quedó. La estética es muy importante en el montaje de cuadros. Por ello, si es necesario, debemos utilizar bridas que son muy prácticas y, como veis, los cables quedan muy bien unidos. Una vez realizados los puentes que alimentan los termomagnéticos, vamos a conectar desde el termomagnético de 16 amperios una línea que va hacia el transformador y otra línea que va hacia la bornera, que será la que alimenta los focos a una tensión de 12 voltios mediante un transformador de aislamiento. Aquí tenemos el cable neutro de alimentación del termomagnético o magnetotérmico, y aquí tenemos el cable de fase que va igualmente hacia el primario del transformador. El transformador lleva un común donde va el neutro y además lleva 3 tomas para 10 metros, 25 metros o 40 metros. Según la distancia hay que conectar, puesto que el transformador viene preparado para que a una distancia larga no tenga tantas pérdidas. Aquí tenemos alimentado el transformador, el bobinado primario, y a continuación tenemos el cable de salida del bobinado secundario a 12 voltios
que viene a la bornera que va a alimentar las lámparas vamos a cortar un poco. Ahí está el cable de alimentación que va hacia los focos. Con este transformador normalmente se alimentaba un foco de 300 vatios. Realmente 300 voltamperios, puesto que la potencia de los transformadores siempre viene en potencia aparente. Entonces servía para un solo foco de 300 voltamperios o 300 vatios. Pero actualmente con los focos LED, con un solo transformador, podemos alimentar bastantes focos. La otra salida, cable de 6 milímetros, puesto que al ser una menor tensión puede circular una mayor, y de hecho circula una mayor intensidad. Igualmente lo cortamos un poco. Y apretamos el tornillo. Ya quedó el cable de salida que va a los focos, y a continuación conectamos el cable de tierra. Cable de tierra que va directamente al transformador y a la salida del motor trifásico. Habéis visto, amigos, cómo hemos conectado desde la bornera los cables de alimentación hacia el diferencial, desde el diferencial los cables de alimentación hacia los termomagnéticos, y posteriormente la salida del termomagnético de 16 amperios hacia el transformador, y de el transformador hacia la bornera para la alimentación de los focos de la piscina o pileta. Finalmente hemos colocado el cable de tierra donde va el cable de entrada, el que alimenta el transformador y el que va a la borna de salida hacia el motor bomba de la piscina. En un segundo vídeo veremos el resto del montaje, que será la alimentación de la maniobra y la línea trifásica que pasa por el guardamotor, el contactor, y va hacia la hornera. Gracias, como siempre, por vuestra atención.